Capítulo 3. La batalla decisiva del sirviente. Parte 1. En la capital real Nordgalia, dentro de una habitación del castillo, Fugil observaba cierta ilusión. Fugil Arcadia no tenía necesidad de dormir. El cuerpo que se había fortalecido con el bautismo en el nivel que una persona normal no podría siquiera soportar necesitaba dormir. Y tantas veces él simplemente estaría observando la luna y las estrellas desde la ventana por la noche por un breve tiempo. Cada vez que la ilusión, la vista que se quemaba en su mente se repitiera ante sus ojos. Incluso ahora la estaba viendo. Fugil, te has acostumbrado a vivir en el castillo. Hace más de 1000 años en el interior del castillo del Imperio Arcadia. Fugil fue dirigido por la princesa imperial Arsalia en un corredor que fue construido a partir de rocas robustas. Ella convocó a Fugil, quien era del hostil clan de los traidores, para convertirse en su sirviente. Él recibió educación para convertirse en un ayudante cercano. Por supuesto que era un asunto sin precedentes. La chica llamada Arsalia poseía la autoridad para lograr algo que originalmente se pensaba que era absolutamente imposible. Vivir en el castillo. No hay nada más que cosas desagradables. Puedo comer aquí, pero la comodidad aquí es la peor. Es realmente una molestia y todo es tu culpa. También tengo este tipo de collar atado en mí. Es un collar criminal llamado Wedge, ¿verdad? Solo que he hecho para merecer esto, Con que es así, seguramente te acostumbrarás y ese collar se te quitará un día. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para que todos puedan aceptarte incluso por un día más rápido. Ella no está escuchando. Fugil murmuró exasperado y miró a un lado. La disparidad en la sociedad jerárquica del Imperio Arcadia, que estaba conectada a un clan llamado Gfer, y prosperidad acumulada se fue ampliando gradualmente. La opresión de la familia imperial estaba llegando al extremo. Fortalecieron sus cuerpos físicos con el bautismo y obtuvieron una vida larga y habilidad excelentes, pero el elixir que era necesario para eso era creado a partir de la vida del ser humano, especialmente de sus hermanos. Así, las personas con bajo estatus eran cazadas por los nobles. Fueron explotados no solo como mano de obra, sino que incluso sus vidas eran succionadas. La línea de sangre de las personas que se convirtieron en el núcleo de la resistencia que se rebeló contra la realeza y la nobleza, que eran excesivamente tiránicos, fue el clan de los traidores. La familia imperial los consideraba enemigos y ambos bandos continuaron luchando por mucho tiempo. En tal situación, Fugil, quien era un chico de ese clan, fue recogido por Arsalia. Fue el comienzo de una extraña relación. La familia imperial y la gente en el palacio pensaron que debía ser el capricho de la princesa Arsalia. Incluso Fugil pensó que ese era el caso. Sin embargo, al contrario de la situación que los rodeaba, el talento de Fugil como Drag Knight estaba floreciendo rápidamente en su calidad de ayudante de la princesa. Fugil, puedo pedirle a tu unidad que suprima la resistencia. Si otras personas van, matarán a todos sus enemigos. Ah, está bien no capturarlos. Después de todo, serán asesinados si son capturados. Cuando Fugil tenía 14 años de edad, se había convertido en un Drag Knight que nadie más podía igualar. Un día, Arsalia le dio esa orden. Incluso Fugil reconocía la inteligencia de Arsalia, pero a veces hablaba este tipo de hipocresía. No le gustaba como de costumbre. No solo me estás haciendo enfrentarme al clan de los traidores, sino que también me dices que los deje escapar vivos. Incluso la malicia se sentirá refrescante cuando llegue hasta aquí, No quieres hacer eso. Aunque pensé que eso es lo que Fugil también deseaba, ¿qué quieres decir? Cuando Fugil le preguntó de nuevo con una expresión dudosa, Arsalia afirmó con una sonrisa significativa. No le digas a nadie más, Ouka. Verás, en realidad, estoy tramando la paz con todos ustedes. No intentarás cambiar este mundo donde solo hay odio entre sí y donde alguien con una posición débil solo se convertirá en sacrificio. La sonrisa confiada de la chica que le dijo eso se había quemado en sus ojos. Ridículo, ¿crees que los humanos pueden cambiar el mundo? Fugil escupió esas palabras, aún así su corazón fue robado por un instante. El desafío de los dos comenzó desde allí. Parte 2. Esto es realmente problemático. Pensar que Lisa sería secuestrada,
la mente de Fugil volvió a la realidad. En el castillo, Raffi escuchó el informe de que Lisa fue secuestrada por un Drag Knight de la División Azure por un soldado del Nuevo Imperio justo ahora. En la actualidad, dentro del periodo de 10 días hasta la liberación de la reestructuración mundial de Ouroboros, habían pasado 3 días con esto. Usando el Caffin, el fortalecimiento de los miembros de élite de Ciballe se hizo uno tras otro. Los bautismos tuvieron éxito sin problema. Era algo posible exactamente porque eran aquellas chicas que tuvieron experiencia en recibir elixir antes y habían entrenado tanto en mente como en cuerpo, pero también sabían que un factor del éxito se debía a sus sentimientos hacia Lux. Los éxitos fueron exactamente porque las chicas tuvieron el fuerte sentimiento de arriesgar sus vidas para resolver este caso en lugar de Lux, quien había necesitado hacer cosas imprudentes una tras otra hasta ahora. Sin embargo, la situación actual, aparte de eso, superaba la estimación de Raffi. Según el informe de Crucifer y Pilfi, se enteraron de que había un Drag Knight con una fuerza que superaba con creces a Alma Atismata. Estaría bien si eso fuera todo, pero por otro lado, había un informe de Celis de que Lux no había dado ni un solo paso fuera de la posada. Parece que no hubo ninguna señal de que ese tonto hermanito se hubiera movido desde el principio. También estaban los soldados comunes vigilando allí, ¿no? Sí, por supuesto que se mantuvo en secreto de las chicas de Ciballes. Le dio una explicación detallada a Celis para vigilar estrictamente a Lux. Pero por otro lado, también hizo que los soldados se disfrazaran de civiles para ver los alrededores de la posada con el pretexto de que era por la seguridad de Lux en la superficie, pero al final, no hubo ninguna confirmación de que Lux hubiera salido. Pero a pesar de eso, había una extraña convicción dentro de Raffi. Que seguramente no sería un error considerar que la emboscada de la División Azure que derrotó a Crucifer y secuestró a Lisa fue probablemente Lux. ¿Por qué te concentras tanto en mi tonto hermanito? No sería extraño incluso si esta División Azure tiene su propia persona poderosa oculta, ¿no es así? ¿Estás diciendo eso? Pensé que tú eras el que estaba más preocupado de Lux que yo. Raffi respondió a Fugil con una sonrisa irónica. Luego se levantó del sofá y enderezó su postura antes de girarse hacia Fugil. Entiendo por primera vez después de entrar en esta posición. Para un gobernante, no hay nada más problemático que convertir a Lux Arcadia en enemigo. En cualquier caso, hemos logrado recuperar a Alma Atismata, pero ahora que la función de Abelan se ha vuelto incompleta, incluso el lavado de cerebro no se puede hacer de manera tan simple. Salgamos de este arresto domiciliario. La carta que Crucifer recibió del Drag Knight negro de la División Azure se sostenía frente a los ojos de Raffi y ella la leyó. Allí se escribió la solicitud de intercambio de rehenes de la División Azure. El lugar sería decidido varios días más por la División Azure. Decía que si Alma no estuviera segura en ese momento, la vida de Lisa no estaría garantizada. Además buscaban una batalla decisiva que colocar los Grand Forces en juego. Esa era la esencia de la carta. El oponente también lo entiende. Por lo que tendré que responder a este trato, dentro de los 7 días restantes, la consolidación de la reestructuración mundial que estaba funcionando actualmente en Lord Galia se estaba disolviendo. Las personas que sentían que el cambio de la apariencia de Raffi era extraño aparecerían. No, para Raffi, quien estaba completamente fusionada con el Sacred Eclipse, había un problema por el que ella debería estar aún más preocupada. En resumen, ella tenía que ganar esta batalla sin fallas y recuperar el Grand Force, y luego, utilizando Abelan y Ouroboros, tendría que ejecutar Endless, la perfecta reestructuración del mundo. En todo, si hay una ventaja, entonces también habrá una desventaja, así es como es. No ha cambiado nada desde el momento en que estaba luchando para dirigir este país, ¿no es así? Raffi dejó escapar un pequeño suspiro y se encogió de hombros, lamentándose. Entonces, ¿vas a parar? La Otamete Arsalia preguntó de repente, pero Raffi negó con la cabeza. De ninguna manera. Lucharé hasta el final. Sin embargo, si tenemos que recuperar a Lisa, entonces no podremos hacer nada demasiado cruel con Alma en ese momento. ¿Planeas usarlo, la habilidad de Ragnarok? Solo por un momento. Solo disciplinaré a mi traviesa sobrina.
Estoy pensando en mostrarle mi memoria a esa niña que dice que ha probado un pasado realmente molesto hasta ahora. Ah, también tengo que reponer mi alimento pronto. Anteriormente no pude comer después de todo. Mientras susurraba eso, sus iris estaban teñidos con una luz hechizante de 7 colores. Raffi, quien se fusionó con el Sacred Eclipse, quien tomó la habilidad de 7 Ragnaroks y se convirtió en un ser completo, podía usar cada habilidad por su propia voluntad. Caminaba mientras hacía un ruido constante de pasos hacia la mazmorra donde Alma estaba encerrada. Lo que usaría era la habilidad del gran demonio Ragnarok, la contaminación mental de Iblis. Debido a que también usaría mucha energía para usar la habilidad, ella no podría usarla de manera imprudente en este momento, pero era necesario experimentar. Parecía que Alma por sí misma se fortaleció con el bautismo y su resistencia a la contaminación mental se fortaleció, por lo que no sería afectada fatalmente. También existía la posibilidad de que se cancelara el trato si se rompía la mente de Alma, por lo que no podía hacer nada precipitado. Por lo tanto, en este momento su motivo ulterior era usar ese poder para acosar a Alma. En poco tiempo, el gemido de la chica hizo eco en la prisión subterránea del castillo, y varias horas después incluso esa voz se desvaneció. Parte 3. En este momento, Lux se estaba empapando lentamente en la bañera del gran baño público de la posada de clase alta que solo ocupaban los miembros de Ciballes. Después que Lux secuestró a Lisa, se quitó al perseguidor y se dirigió al punto de encuentro con los miembros de la división Azure, regresó a la posada a salvo. Su ida y venida detrás de la espalda de Celis, o quizás otros observadores, no fue notada por nadie de la academia. Estaba usando un cierto método para eso. Tal vez incluso ese método se notaría tarde o temprano, pero en este momento no podía dejar que nadie se diera cuenta. Era necesario que Lux siguiera ocultando su verdadera identidad mientras luchaba contra el nuevo imperio, pero le estaba poniendo de los nervios. Por lo tanto, después de regresar a la posada de manera segura, estaba completamente cansado de no poder moverse ni siquiera de manera satisfactoria. Incluso el baño de esta posada que estaba completamente reservada por Relly no podía compararse con el gran baño público de la academia, pero aún era bastante espacioso. Gracias a eso, pudo tomar un breve descanso, y estaba mostrando un resultado sobresaliente. Fue desafortunado que Alma fuera tomada, pero nuestro objetivo de asegurar a Lisa-sama se cumplió. En el momento actual, su estrategia contra el nuevo imperio estaba apenas en la marca de paso. 7 días restantes hasta el día estimado donde se disolvería la reestructuración mundial. Estaba preocupado por Alma, pero ahora que ya no se podía hacer la alteración de la memoria de las personas, no deberían poder hacer nada demasiado duro para ella. Por otro lado, la Lisa capturada estaba siendo administrada por Aeril, quien regresó al escondite de la familia Kilraque. El poder del bautismo en los ojos de Aeril, quien una vez se mostró como un joven llamado Coral a Lux y las otras. Justo así, estaba haciendo que Lisa se confundiera aquí con alguien que no conocía. Con eso, por el momento debería ir bien allí. La carta que le lanzó a Crucifer fue una de las varias cartas que había escrito de antemano. Se dio un aviso por adelantado para la batalla decisiva que pondría al Gran Force en la línea. El calendario de la batalla sería al 9º día. Hasta entonces había varias cosas que debían lograrse sin importar qué. Localizando a Abelan, que fue transportado a este nuevo imperio. Respecto a eso, en este momento solo confiaba en Yoruka. Lux también tenía que descansar por el momento. Debido al bautismo de fortalecimiento de habilidades que se le hizo a su cuerpo el otro día, apareció una irregularidad debido a la carga excesiva. Pero gracias a eso, debería poder subir un escalón más alto a una nueva altura como Drag Knight. Además de eso, Pichane ya está bien. Durante el desfile, tenía mucha fiebre debido al efecto de hacer una batalla intensa con la semilla de Ragnarok que todavía residía dentro de ella. Esa fue la razón por la que él pensó que ella no podría participar en la batalla esta vez, pero por eso fue sorprendido antes de esto. Si ella hubiera mejorado, entonces estaría bien, pero si él terminaba peleando con Pilfi, no tendría más remedio que ir con toda su fuerza, incluso si tenía que ser un poco imprudente. Debido a que no podía poner carga en su cuerpo,
no habría otra opción que hacer que su drag ride no pudiera funcionar de la manera más rápida y corta. Se decidió así mientras sumergía su cuerpo dentro de la bañera. Fue entonces. Eso, Lux, ¿cómo se siente el agua caliente? La voz ligeramente aguda de Celis vino desde afuera de la puerta corrediza del baño. Eso en sí mismo era extraño si pensaba con cuidado. Pero Lux, quien se liberó de la tensión extrema y se relajó por completo en este descanso, no se dio cuenta de que estaba fuera de lugar. Sí. El agua caliente es muy agradable. Entonces, está bien si yo también entro. Sí, siéntete Lux, fundamentalmente solo priorizó la postura de estar de acuerdo con el otro y respondió positivamente, pero un momento después, una pregunta flotó en el fondo de la mente de Lux. Pero, ya era demasiado tarde y una vista impactante se estaba desarrollando ante sus ojos. Asterisco Garari asterisco la puerta corredera se estaba abriendo lentamente y Celis entró al baño. Además, ella llevaba un sexy traje de baño rojo. Espera, Después de unos segundos de parpadear repetidamente, Lux quedó desconcertado dentro de la bañera. Las pequeñas olas creadas dentro de la bañera demostraron lo sorprendido que estaba. Eso, vengo a lavarte la espalda. Creo que tu cuerpo no puede moverse bien, por lo que será especialmente difícil en el baño. Espera. Esto es jajajajaja. Solo déjate ser cuidado obedientemente por la buena voluntad de tus mayores. No importa qué tan fuerte seas como chico, todavía eres un cobaye en la academia. Aunque esto es fuera de la academia. Respondió de nuevo a las palabras de Scharis que venían desde afuera de la puerta corredera, pero solo la risa teatral de la chica regresó. Con eso pudo captar la situación actual. Ciertamente él se había debilitado hasta el punto de que no podía mover libremente su cuerpo, pero les había dicho que al menos podía ir solo al baño. Y sin embargo, para que Celis le sugiriera ayudarle en el baño, debía ser 100% la consideración de Scharis que tenía una disposición de hermana mayor. En este momento se había convertido en una situación en la que las chicas no podían confesarse con Lux una vez más, pero lo más probable es que Scharis también supiera que a Celis le gustaba Lux y así hizo esto. Pero, incluso así, algo como esto, el asunto de Lisa que fue secuestrada por la división Azure fue mantenido en silencio por la reina Raffi por el momento después de escuchar el informe de Crucifer. Los miembros de esta posada aún no habían sido informados. Este era un problema porque no sabían sobre la situación detrás de escenas. No, desde la posición de Scharis quien era amiga de Celis, tal vez esta era su consideración para Celis. En cualquier caso, Lux pensó detener esto en pánico, pero vio la figura del traje de baño de Celis que vino delante de él y su mente se volvió blanca pura. Este tenía una mayor exposición que el que llevaba en el campo de entrenamiento en la isla Raíz. El color de la piel que sobresalía desde la tela roja aturdida lo abrumaba. La línea de dos telas que parecía una cinta oblonga, cubría a lo largo del lado exterior de los pechos gruesos. El centro de su estómago estaba a la vista. Quizás, en cierto sentido, era incluso más lascivo que simplemente estar desnudo. La garganta de Lux se tragó a pesar de su propia voluntad. La sangre subía hasta sus oídos. Celis-senpai. Ese traje de baño eso es, no se me ocurrió traer algo así, lo ordené a la tienda del conocido de Tilfar, pero, dijeron que en este momento era el único que tenían. Eso es absolutamente una mentira. Lux estaba convencido de eso, pero no tendría sentido incluso si lo dijera aquí. Por favor no me hagas caso. Solo me preocupo por el cuerpo de Lux, no haré nada más. En primer lugar, tendría compostura para hacer algo más. Pensó, pero tampoco había manera de que pudiera actuar bien aquí y se opusiera firmemente a esto. Hasta el día acordado de la batalla decisiva contra el ejército del nuevo imperio, tendría que fingir que su cuerpo era incapaz de moverse por su propia fuerza. Lo siento. Celis-senpai, la voz dentro de su corazón y sus palabras en realidad sincronizadas. Él estaría mintiendo para responder a la consideración de Celis, pero también sería antinatural rechazar de plano su ayuda aquí. Entonces, discúlpame. Primero,
Celis intentó levantar a Lux colocando sus manos en ambos lados de él desde el frente y levantarlo. Pero el cuerpo de Lux parecía ser inesperadamente pesado para ella porque todo su cuerpo estaba demasiado relajado y no lo sostenía con su propia fuerza. Celis intentó apresuradamente sostener su peso y terminó en una pose de atraparlo en su abrazo. Asterisco Mugyubu asterisco. Lux fue abrazado por Celis, quien vestía un traje de baño con una pequeña superficie, cubriendo su rostro, el de Lux, enterrado entre su escote. Además, las pieles que estaban mojadas con agua caliente se entrelazaron estrechamente. Todo su cuerpo saltó. Lux, ¿estás bien? Tu cuerpo, su corazón latía velozmente, y sus ojos se arremolinaban. Su cuerpo estaba empeorando en un significado diferente, pero no había manera de que pudiera decir la verdad. Estaba tan confundido mientras soportaba el fuego ardiente que se sentía como si estuviera quemando su mente en cenizas. Fue entonces cuando la puerta corredera se abrió una vez más e incluso Charis también entró. Llevaba el mismo traje de baño que llevaba antes en la playa de la isla Raíz, pero no verla en la playa sino en el baño, le daba una impresión diferente. El tamaño de sus senos no era particularmente grande en comparación con Celis o Pilfi, pero no había duda de que era el cuerpo de una mujer con un estilo agradable. Ups. Pensé que sería difícil solo con ella, así que vine a ayudar, pero quizás sea una molestia. Espera, incluso Saris-san, ¿qué estás haciendo? Charis, quien vio a Lux siendo abrazado, Celis se puso roja y desvió la mirada. Celis trató de hacer algo sobre su postura de alguna manera en esa oportunidad. Llevó a Lux y lo sentó en la silla del lavadero. Apenas logró llegar a tiempo con una toalla alrededor de su cintura. No estés tan enojado. Esto también es un poco de fantasía pasajera, quiero decir, bondad hacia nuestro Kowai. Es por eso que yo también estoy reprimiendo mi vergüenza de esta manera para ayudar. Ja. Con que esa silla había perdido incluso su motivación para hacer cualquier réplica. Sin embargo, pensando ahora, esto era un poco exagerado. Lo siento Lux-kun. No se me pasó por la mente que una situación que es demasiado placentera para un chico se cruzaría para ser una situación dolorosa. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Celis, quien no podía mantenerse al día con la charla, preguntó desconcertada. La tímida, avergonzada y nerviosa figura que era diferente a la Celis habitual, también aumentaba la emoción dentro de Lux, pero respiró hondo y ahuyentó los pensamientos mundanos. Porque si no hacía eso, sentía que se dejaría llevar por la situación. Veamos. Por ahora, lavemos su cuerpo tal como fue planeado. Lux-kun, por favor haz la parte delantera solo sí. Pero si quieres ayuda, pase lo que pase, pregúntale a One-san sobre eso más adelante. Hey, Lux dejó escapar un profundo suspiro ante las burlas de Charis mientras Celis le limpiaba la espalda. Después de eso, volvieron a poner a Lux dentro de la bañera, luego Charis pareció asumir el papel de llevarlo hasta el vestidor después de eso. Hablando de Celis, parecía que la estimulación para la chica también fue demasiado fuerte. Una vez que terminaron, ella se estaba empapando en la bañera mientras seguía mirando al techo distraídamente. Lux le lanzó una mirada mientras Charis le prestaba un hombro y entraron al vestidor, pero a Celis le gusta Lux-kun, así que pensé en hacer que los dos se llevaran bien, pero parece que fui un poco lejos. Lo siento. Charis se cambió rápidamente por primera vez en un atuendo casual de camisa de manga corta y pantalones cortos. Secó rápidamente el cabello de Lux, quien vestía su ropa interior, mientras que ella sonrió con ironía y se disculpó. Lux, quien vio eso, se sorprendió y solo pudo mirar hacia abajo. Eso se debió a que, al final, el hecho de que el cuerpo de Lux podía moverse normalmente no fue descubierto. A la inversa, si no estaba pensando en fingir, incluso Lux no sabía cómo se desarrollaría la situación en este momento. Eso era lo cuán estimulante fue lo que sucedió ahora. Está bien. Más importante aún, lo que dijiste justo ahora, Saris-senpai, hablaban con voz baja detrás de la puerta corredera, por lo que Celis quien estaba en la bañera no oía nada.
pero Lux se sentía un poco culpable por tener este tipo de conversación en un lugar donde no estaba presente. De alguna manera, esta no es como Sari-san. Hoy eres más habladora de lo habitual, o mejor dicho. Sabía que a ella le gustaba ser traviesa, pero pensó que su postura con respecto a algo como esto era observar en la distancia. ¿Es así? ¿Cierto? Supongo que sí. Seguro que es así. Charis, a quien se le dijo eso, le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Lux con una voz que sonaba algo amable, o quizás solitaria. Charis, quien estaba justo detrás de Lux, quien estaba sentado en una silla, abrazó suavemente la cabeza de Lux. No, ella solo estaba tocando y peinando su cabello. Pensé que podríamos rendirnos fácilmente si tú y Celis quedan juntos. Así es como es para mí, al menos. Lux inclinó la cabeza al oír las palabras inesperadas de la chica. Justo después de eso, sintió que la protuberancia del pecho presionaba con fuerza la parte posterior de su cabeza y su cuerpo saltó por reflejo. Espera, Sari-san. ¿Qué? Dime si no te gusta. ¿Cómo debería decirlo? Cuando fuimos derrotadas por el ayudante de Sir Singelen en la capital abandonada Guernica y casi morimos, pensé en varias cosas. Por ejemplo, todo este tiempo, solo estaba tratando de parecer genial, no siendo yo misma. Charis continuó susurrándole a Lux con un tono que sonaba algo intoxicado. No tenía la intención de vivir mientras ponía un frente audaz como Celis. Pensé que estaba viviendo divirtiéndome tal como me gustaba, con una libertad a mi manera, separada de mi posición como la hija del vicecomandante del ejército. Pero parecía que solo estaba dándome aires. Me di cuenta tardíamente de eso en este desfile. Tal como pensé que fue amor a primera vista desde la primera reunión. Charis-san. Ja. Pero, sé que tu corazón se inclina hacia alguien entre esas 5. Vaya, si también se incluye a Eril, entonces supongo que son 6. Después de que terminó de secar el cabello de Lux, le dio unas palmaditas a la cabeza de Lux y le prestó un hombro a Lux. No es nada. Solo estaba pensando, que sería bueno si también hubiera ese tipo de futuro. Ahora, Lux-kun, necesitas descansar adecuadamente. Además, si no regreso rápidamente, Celis se mareará allí. Sí. Tienes razón. No había forma de que incluso el lento Lux no se diera cuenta después de que se lo dijeran así. Que Charis era una senpai de buena naturaleza con personalidad sincera y que tenía sentimientos por Lux. Pensó que era la extensión de una relación amistosa de senpai y Kobai, que se llevaban bien, pero lo más probable es que ella también tuviera esos tipos de sentimientos todo este tiempo. Exactamente porque era una persona mayor que tenía habilidad para llevarse bien con los demás, estaba observando a su alrededor desde una cierta distancia donde podría estar compuesta, por lo que no notó sus propios sentimientos hasta el último minuto. Ella era una chica que era suave y torpe. Lux pensó que ese lado de ella era algo parecido con él en cierto sentido. Sintió un dolor punzante en el pecho. Por cierto, Lux-kun, está bien incluso si te beso. Charis le prestó el hombro a Lux mientras caminaba por el pasillo cuando ella le dirigió una sonrisa adulta. El bulto del pecho de la chica que tocaba el cuerpo de Lux, y el aroma del perfume de rosa que era su favorito, causaron que se sintiera sorprendido. Solo estoy bromeando. Después de todo, todas me regañarán si hago eso aquí. Ella dijo eso y dirigió su mirada hacia adelante. Allí, Eiri y Nokuto esperaban frente a la habitación de Lux. Sin embargo, las expresiones de las dos parecían serias, lo que no parecía estar relacionado con que Lux recibiera ayuda dentro del baño. Nii-san. Quiero hablar. En realidad, dudaba si debía decirle esto a Nii-san en su estado actual, pero, parecía que la reina Rafi había contado el asunto del secuestro de Lisa. El contacto de los corazones con las chicas mayores. En este momento, ni siquiera había tiempo para sumergirse en el sentimiento persistente de ello. Pero, se disculpó en su corazón por Charis, quien estaba interactuando con él mientras le brindaba afecto, e hizo una mueca como si acabara de enterarse de los detalles del secuestro de Lisa por primera vez. Se preparó para responder a la discusión después de esto. Parte 4.
En el momento en que la discusión sobre el secuestro de Lisa por parte de la División Azure y las contramedidas para esto comenzaban en la posada de clase alta que Relly reservaba. Una chica solitaria estaba parada en la oscuridad de la noche en el área residencial de los ricos. Algo se estaba devorando y sorbiendo los trozos de carne que eran personas hace unos minutos, mientras hacía un sonido sordo o el sonido de arrastrar algo al suelo. Los ciudadanos que estarían haciendo una mueca ante esa imagen infernal que era repulsiva y espantosa ya no existían. Varios cientos de personas vivían en esa área. Eran principalmente dependientes, parientes o familiares cercanos, o tal vez los parientes o sirvientes de los cónsules mayores que se llamaban facción del antiguo imperio. Estaban reunidos en la mansión quemada sin dejar ni uno solo atrás y luego fueron asesinados y comidos por turno. Fugil estaba mirando esa escena con una expresión vacía. La razón por la cual el Sacred Eclipse que se había convertido en un ser completo era llamado como el desencadenante de la destrucción del mundo. Era un Ragnarok humanoide que poseía un poder y capacidad destructora abrumadores, pero por su fuente de energía, necesitaba atacar constantemente a los humanos. Era una función que la chica que era amiga de Fugil, Arsalia, originalmente no estaba planeando. El sistema de salvación que ella estaba tratando de crear fue envenenado por otras personas que intentaron robarlo y terminó en algo diferente. Quien lo sabía en este momento y en este mundo era solo Fugil. El Sacred Eclipse ahora mismo, por así decirlo, era las ruinas de un sueño incompleto. Fugil, quien se llamaba el héroe del comienzo y la princesa imperial Arsalia, que se llamaba la diosa de la salvación. Los dos continuaron persiguiendo el sueño de hace 1000 años, y luego continuaron. Asterisco gucha gucha, piche piche. Galp. Asterisco por supuesto, incluso el instinto de canibalismo se apoderó de Raffi, quien se fusionó con el Sacred Eclipse. Apenas mantenía su razonamiento para seleccionar a las personas que estaba devorando, pero si su hambre progresaba, se transformaría en un monstruo que devoraría a cualquier humano al que pudiera alcanzar. Sin embargo, había una realidad repulsiva que era aún más inexplicable que eso. Las personas que se acercaban a ella, quien estaba devorando humanos, no dejaban de venir. Se dirigían hacia Raffi con pasos asombrosos, como si fueran tentados como ganado para ser sacrificados por su carne. Sus manos estaban destrozando a los humanos como si fueran pan que iba a empapar en una sopa. Ella estaba comiendo con todo su corazón. La visión de pesadilla flotaba en la oscuridad de color negro azabache donde era imposible ver varios mels por delante. Fue justo ahora que había un testigo de esa escena infernal. ¿Qué, demonios, ese monstruo es? Este Drag Knight originario del reino de Markafal le fue ordenado por Magialka que buscara la ubicación de Abelan. Estaba investigando varios lugares en el nuevo imperio en su búsqueda. Era una digresión, pero solo los usuarios de Drake recibieron la misión de investigación, los miembros restantes estaban en espera. No se les permitió hacer ningún combate. Si eran descubiertos, se les ordenó escapar. Era en consideración a la abrumadora fuerza de batalla del enemigo. Después de todo, estaban las élites de Cibayes, y además las otametes modificadas también eran fuerzas de batalla que deberían ser temidas incluso más que eso. Pero el joven testigo del secreto de la reina Raffi aquí era sobre todo una coincidencia. Como en realidad no había nada que pudiera llamarse una pista, regresó a la escena del crimen preguntándose si había algo que quedara aquí. Se desconoce si tuvo suerte o mala suerte. Eres miembro de la División Azure. Raffi se giró repentinamente hacia el arbusto donde la joven estaba al acecho y sonrió gentilmente. El rostro de la chica que había vuelto a sus sentidos como humano era gentil, sin embargo, su boca y su vestido estaban completamente sucios con sangre negra. ¿Cómo se dio cuenta de que me estoy escondiendo? Estoy usando el camuflaje de un drake aquí. No es una forma loable echar un vistazo a la comida de alguien. También es una falta de respeto no responder. Y así, el mayor problema es tu estupidez. Aunque ya comprendes en tu corazón que estás más allá de la ayuda, no intentas suicidarte. Te aferras a la esperanza de que alguien te salve o que te ayude. O quizás estás pensando, esta mujer solo está mintiendo, pero en realidad no sabe exactamente dónde estoy. Estás apostando a una esperanza tan frágil.
La reina Rafi, lentamente, sin el menor ruido de pasos, se acercó a la joven. Con ese rostro bien ordenado que se había transformado en la apariencia de una niña de unos 16 años, miró a los ojos a la joven y se echó a reír. Pero ya sabes, entiendo tus sentimientos. Porque en el pasado yo también era así que incluso si sabes que tienes que morir, da miedo hacerlo. La muerte. Da miedo. Es realmente aterradora. La voz era dulce, amable, arrastrándose hasta su corazón. La conciencia de la joven se estaba alejando solo de escuchar eso. Se estaba olvidando de sí misma en una agradable sensación. Es por eso que te daré una oportunidad, ¿no cooperarías conmigo? Si me dices todo lo que sabes, te permitiré ser útil a mi lado. Entonces, ¿qué te parece? Ah, 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 ah. La mano de Rafi se extendió suavemente y acarició el cabello frontal y la cabeza de la joven que estaba de pie, olvidando incluso de respirar. El sonido, la luz, la sensación de tacto en la piel. Era la habilidad del Ragnarok Iblis la que contaminaba la mente de otras personas a través de los 5 sentidos. Porque en este momento no se podía hacer el método de lavado de cerebro para que confesara, Rafi la amenazó con miedo para hacerla hablar. La joven apenas mantuvo su razonamiento hasta allí. Abandonó su sentido del yo y se rindió a Rafi como si un bebé se confiara a su madre. Después de conversar con Rafi durante varios minutos, su vida fue absorbida como alimento. Y luego estaba la sombra de un drag ride más en este lugar. Había una chica que vigilaba la depredación extremadamente repulsiva del Sacred Eclipse sin siquiera mover una ceja. La chica vestida de negro, Kirihime Yoruka, no se conmovió en absoluto por la muerte de la joven. Ella simplemente estaba analizando la situación con calma. Aunque su drag ride era del mismo tipo de equipo especial que la joven, la capacidad de camuflaje del drag ride divino Yato no Kami era mucho mayor. Además, ella también estaba a varios kilómetros de distancia de la joven, por lo que Rafi no se dio cuenta de que ella lo observaba todo de principio a fin. La distancia era insuficiente para obtener una grabación, pero se podría decir que era suficiente para informarle a Lux. Más bien, desde que la joven fue capturada, ella no hizo nada más que concentrarse en la conversación de las dos para no perder nada. Eso es realmente malo. Mi mente se contaminará con solo acercarme, y si dejo que se me escape la presencia aunque solo sea un poco, ella me detectará. El Sacred Eclipse que se había completado estaba emitiendo una aura peligrosa que incluso le daba a Yoruka la premonición de la muerte. Lo más probable es que poseía una fuerza que era varios niveles más altos que los Ragnarok hasta ahora. No sería erróneo considerar este acto como Rafi reponiendo su energía y su capacidad de almacenamiento para la batalla decisiva en varios días más. Tenía que comprender rápidamente la ubicación de Abelan, pero no pudo captar ninguna pista. Mientras Yoruka pensaba qué hacer, un arbusto se balanceaba repentinamente por el viento. Eso en sí mismo no era sospechoso en absoluto. Pero, dosu, su curiosa intuición funcionó y Yoruka se alejó al instante. En ese instante, innumerables agujas apuñalaron el suelo donde estaba parada justo ahora y abriendo muchos agujeros. ¿Cómo esquivaste? Incluso si eres un humano fortalecido que ha recibido el bautismo, deberías haberte sorprendido por completo en este momento. ¿Me puedes decir para futuras referencias? Sin que se notara, había un Drag Knight equipado con una enorme armadura verde que se deslizaba en la oscuridad de la noche. Una expresión fría que no fue coloreada por ninguna emoción y un traje piloto que se ajustaba al cuerpo. Y luego, los sensores mecánicos que eran como hormigas que crecían de su cabeza mostraban cómo era una otámete. Esa es una cara que nunca antes había visto. Tienes razón, esta es nuestra primera reunión. Soy la Gear Leader que administra la primera ruina Babel, Jous Torque es mi nombre. Yo, no soy alguien digno de mencionar. La otámete se presentó cortésmente, en respuesta, Yoruka también respondió con calma. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí? Stork cuestionó más. Hasta ahora, las otámetes habían estado ocultas por la modificación de la percepción por parte de la vestimenta divina de Uroboros, Endless, y sin embargo, podían maniobrar en secreto sin que nadie se diera cuenta, pero en la actualidad no había nada de eso. Por lo tanto,
Yoruka al encontrarse con Joustork aquí, insinuó cierto hecho que ella notó. Ya veo. Este lugar está relacionado con la ubicación oculta de Abelan, ¿verdad? Joustork no hizo una sola contracción ante el murmullo de Yoruka. Pero la cara sin emociones de la Otamete se sentía como si se tensara ligeramente. Bastarda, eres miembro de la división Asior antes mencionada. ¿Qué es eso, Asior qué? No sé nada de eso. Parece que no habrá otra forma de preguntar que usar la fuerza bruta. Debemos empezar, espadachín de negro. Joustork parecía juzgar que ya no tenía sentido hablar más. Su dragride de color esmeralda se deslizó hacia adelante. El nombre de mi dragride divino es Peluda, puede saborearlo a fondo. El dragride de tipo de batalla terrestre clase pesado patinó en el suelo y cargó con un impulso feroz. En respuesta, Yoruka dio un gran salto hacia atrás usando el paso de su dragride. Y luego activó su camuflaje una vez más. Parece que no sabes lo básico de pelear, Break Purge. En ese momento, Joustork activó la técnica básica de dragride, Break Purge. Yoruka, quien intentó deslizarse en la oscuridad del distrito en desarrollo donde no había ninguna señal de gente, inclinó su cabeza de forma espontánea dentro de su corazón. Debido a que, a diferencia del Howling Roar que desataba una onda de choque, Break Purge que eliminaba una parte de la propia armadura no era una técnica que se utilizara al comienzo de la batalla, simplemente. Esta técnica que liberaba la propia armadura como perdigones, hacía que el usuario también perdiera partes de su armadura. Debido a eso, era una espada de doble filo. Alguien como Celis restringiría qué parte y cuántas serían liberadas. Ella lo usó para descartar la defensa y cambió a una forma especializada para ofensiva. O tal vez se usaría para evacuación de emergencia al defender, o para borrar cualquier apertura al cambiar entre múltiples dragrides. Ese tipo de uso debería ser la práctica estándar, pero... Asterisco Gakikiki, asterisco los perdigones de las partes de la armadura fueron disparados a un área amplia. Yoruka saltó y los esquivó mientras desviaba fácilmente los perdigones restantes con su blade en forma de katana. Pero su camuflaje fue disipado porque ella atacó. Su figura apareció a la vista. Fue tu locura escapar al aire sin pensar. Joustork y Peluda persiguieron a Yoruka, quien saltó al aire y lanzó un ataque. Un arma de martillo gigante se levantó y luego se lanzó hacia abajo con una velocidad tremenda. Pero, ese es un malentendido. Karafumi, los labios de Yoruka que se invirtieron arriba y abajo en el aire formaron una leve sonrisa. Pateó un aire vacío negro azabache, saltó a un lado y esquivó el martillo que parecía imposible de evitar mientras golpeaba horizontalmente a Peluda. ¿Qué? Karafumi era un armamento especial que estaba equipado dentro de las 4 piernas blindadas de Yato no Kami. Hizo que el viento de las plantas en sus pies permitiera saltar al aire. En otras palabras, debido a que era posible reaccionar de manera flexible incluso durante la mitad de la caída, donde normalmente el dragride que no fuera el tipo de vuelo quedaría indefenso. Además, patear en el aire mientras cortas al mismo tiempo que esquivas. Tu habilidad no es común. Es un honor recibir tales elogios. Pero, a pesar de eso, estás realmente compuesta. Incluso cuando ya perdiste, el siguiente instante después de que Yoruka respondiera a la admiración de Joustork, gradualmente flotaban misteriosas letras púrpuras desde una parte de la armadura de Peluda. La vestimenta divina de Yato no Kami que Yoruka usaba, Spellcode. Su habilidad especial para controlar y manipular el dragride de otras personas que se activa al tocar y cortar. Peluda de Joustork se puso bajo control, o debería estarlo. Pero, perder, ¿qué quieres decir? Asterisco Gain, asterisco apareció un sonido metálico de tono agudo y una vez más se disparó un perdigón de armadura desde Peluda. Debido a que Yoruka acababa de girar su blade en forma de katana, no logró repeler todos los numerosos proyectiles a tiempo. Esta vez ella bloqueó el ataque con su barrera. Entonces quitaste la parte de la armadura que se tocó antes de que te robara el control. Eliminación de armadura utilizando Break Purge una vez más. Sin embargo, originalmente si la armadura se disparara muchas veces, las partes serían insuficientes, y naturalmente, incluso mover la armadura se volvería imposible.
pero la apariencia de Peluda ante ella no había cambiado tanto. Solo se redujo un poco del tamaño original, pero eso fue todo. Suponiendo con eso, Yoruka entendió que la característica de Peluda estaba relacionada con eso. De hecho, este es exactamente el armamento especial de mi Peluda, Metal Jacket. Y tu drag ride divino es Yato no Kami, ¿verdad? Hay información al respecto en la base de datos de Abelan. ¡Qué títere argumentativo! Los detalles menores no importan. Después de todo, al final simplemente quien es el más fuerte es el que ganará. Estoy de acuerdo. Pero en ese caso, la ventaja es mía. Asterisco Gou, asterisco Yoruka pateó el aire con Karafumi una vez más y corrió libremente a través de la oscuridad de la noche. Al mismo tiempo, ella desató múltiples cortes con una exquisita esgrima para atacar a Peluda. Por otro lado, Joe Stork también bloqueó con precisión los ataques con su armadura. Cada vez que usaba Braid Perch para escapar hábilmente del control de Spellcode. Yoruka era superior en combate, pero Joe Stork también estaba protegido por la dura armadura de Peluda. La ofensiva y defensa se estaba desarrollando con la ventaja de moverse entre los dos lados. Sin embargo, primero tengo que irme de aquí. Yoruka aún estaba guardando sus cartas de triunfo como Overlimit usando Spellcode en su propia armadura para liberar los límites o Instant Strike usando su ojo místico que fue fortalecido por el bautismo, pero en este momento no era la fase para usarlo. Estaban separadas por una distancia de varios kilómetros del Sacred Eclipse, pero si Raffi detectaba la batalla aquí, se vería inmediatamente en desventaja. Por lo tanto, primero se enfocó en luchar contra Joe Stork mientras se alejaba de Sacred Eclipse. Eres algo bastante. No eres tan buena como las Seven Dragon Paladins del Reino Blackened, Single en Selbrit, por lo que eres muy hábil. Joe Stork mostraba una compostura en la que podía hacer una charla ligera mientras intercambiaba ataques. En respuesta, Yoruka también reaccionó a esas palabras. Ese es un nombre nostálgico. Yo también he luchado contra él. Aunque perdí en ese momento. Luchar, con él. Fu. Lamentable. Así que solo estás en el nivel inferior al de ese hombre. Sin embargo, si realmente hubieras ganado contra ese hombre, podría lograr indirectamente mi venganza. ¿Qué quieres decir con eso? Yoruka saltó alrededor de Karafumi con el pie de aire vacío y guió a Joe Stork hacia un área abandonada que no tenía rastro de personas. Era un bloque que una vez fue pisoteado por la ruina Gigas que fue hecha marchar a la capital real por un lord. Era una parcela de tierra vacía que todavía no tenía posibilidades de volver a desarrollarse. Yoruka respondió intencionalmente a la conversación para distraer la atención del oponente, se alejó del Sacred Eclipse y hábilmente llevó al oponente a un territorio donde podía mostrar su completa fuerza. Tengo una deuda con ese hombre desde Babel. Una vez me tomó por sorpresa y me destruyó en pedazos, pero si me pusiera seria, ese tipo no sería mi rival. Sería feliz si hubiera una oportunidad de vengarme, pero, deseas hacer eso, con la habilidad de alguien a tu nivel. En el centro del área que se convirtió en ruinas, había una montaña de escombros que era el antiguo sitio de una plataforma de observación muy grande. Yoruka, quien estaba de pie frente a eso, sonrió con la luna detrás de ella. Pero Joe Stork tampoco se dejó engañar por la provocación de Yoruka y simplemente admiró. Sí. Pero es comprensible que pienses eso. Después de todo, alguien a tu nivel debe ser incapaz de medir mi fuerza. Por cierto, Joe Stork cortó el flujo de la charla y miró a su alrededor. No me digas que tienes la intención de acercarte a la victoria solo mientras me sigo quitando armadura y nada más. Asterisco crack asterisco al momento siguiente, la blade que estaba siendo sostenida por el brazo blindado de Yato no Kami tuvo innumerables grietas entrando en ella. Esto es. Yoruka inclinó la cabeza, entonces justo después de eso, los mecánicos ojos de Joe Stork brillaron y ella se movió. Aceleró con las ruedas que se extendían desde los pies blindados de Peluda y su martillo que fue impulsado por el peso del rugiente marco del drag ride. El martillo se elevó hasta llegar a la parte posterior y luego se hizo un arco hacia abajo, como si un hacha girara para cortar la leña. Joe Stork le señaló a Yoruka que la hoja de Yato no Kami estaba a punto de romperse con el fin de desafiar el juicio de Yoruka.
Si ella iba a defenderse o atacar, si su arma principal estaba medio dañada, entonces surgiría una vacilación en sus elecciones. El juicio instantáneo decidiría el resultado en una batalla de dos lados que se emparejaron uniformemente en capacidad. Esa vacilación se convertiría en una apertura fatal. El martillo de Peluda que llegó apresuradamente y atacó no podía ser bloqueado por la barrera de Yato no Kami, que era un tipo de equipo especial. Además, debido a que había una pared de escombros detrás de Yoruka, ella tampoco podía saltar inmediatamente hacia atrás en esta situación. Joustork estaba apuntando a esto. Yoruka, inevitablemente, solo podía ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Yoruka hizo que Yato no Kami saltara a la derecha, pero, Breakperj. Al mismo tiempo, cuando Yoruka esquivó el movimiento del martillo hacia abajo, la armadura de Peluda brilló y el Breakperj se disparó una vez más. Hasta ahora solo se había activado justo después de que Yoruka cortara, pero esta vez Peluda disparó partes de armadura en el momento que Yoruka esquivó. Aunque de inmediato fortaleció la barrera, el Breakperj era un ataque con atributo físico, por lo que no se podía bloquear por completo. La armadura que fue golpeada por el perdigón crujió y el impacto penetró en el delgado cuerpo de Yoruka. Jou, intencionalmente no te defendiste con tu blade. Parece que tienes un poco de inteligencia. En primer lugar, esto es lo que buscabas, ¿verdad? Joustork parecía orgullosamente triunfante. En contraste, Yoruka estaba sonriendo incluso mientras sangraba por sus manos y piernas. La táctica de Joustork ya estaba funcionando desde la ofensiva y la defensa justo ahora que solo parecía una simple acción de restricción. En el momento en que Yoruka la atacó con la blade, Peluda lanzaría un contraataque con Breakperj. El objetivo del enemigo era destruir la hoja de Yato no Kami usando ese tremendo impacto. A pesar de que Joustork podía usar Breakperj libremente en cualquier momento, limitó intencionalmente su tiempo de uso en el momento en que recibió un ataque, y luego tomó a Yoruka por sorpresa. De un vistazo, podría pensarse como una táctica ingeniosa, pero esa táctica racional y calculada hizo que incluso Yoruka se sintiera impresionada en su corazón. Eres inesperadamente bastante hábil. Pensé que la existencia llamada Gear Leader era solo una marioneta que fue colocada en las ruinas. Me llamaste marioneta, esta chica insolente. Joustork enarcó las cejas al escuchar a Yoruka murmurando. Condujo a Peluda hacia adelante una vez más a toda velocidad hacia Yato no Kami y giró su martillo horizontalmente. Yoruka esquivó saltando a gran altura para que no la atrapara de regreso en los escombros. Pero ella recibió un ataque perseguido por Breakperj una vez más y fue golpeada. Su manera de defenderse era limitada para que su única arma, la katana, no fuera destruida. Además, los perdigones vinieron volando en un área amplia, por lo que no podían ser evadidos completamente sin importar qué. Esto es malo. Pensar que la característica de Yato no Kami tendría un efecto en este tipo de situación, debido a que Yato no Kami era un Dragride divino de tipo equipo especial que era igual que un Drake, su resistencia era muy inferior en comparación con el tipo de batalla terrestre. Ese aspecto pudo cubrirse en las batallas hasta ahora usando la propia habilidad de Yoruka, pero pensar que estaría en esta gran dificultad cuando estuviera contra un oponente que pudiera manejar eso. Era un enemigo poderoso desde Singelen contra quien ella luchó antes. No, considerando el factor que el oponente era una Otamete cuya capacidad era desconocida para ella, se podría decir que este enemigo era aún más formidable en cierto sentido. Alguien como tú no tiene ningún fundamento para tratarnos como títeres tú, pobre vida que ni siquiera puedes dar tu nombre. Yoruka parecía haber pisado algún tipo de mina terrestre porque el ataque de Joustork estaba aumentando en intensidad. Yoruka esquivó el Breakperj de Peluda que fue disparado consecutivamente lo más posible y detuvo el daño al mínimo incluso mientras el daño se estaba acumulando. La armadura de Peluda estaba disminuyendo rápidamente, se estaba reduciendo su tamaño. Pero, debido a que el peso de la armadura que cubría el lado exterior se había eliminado considerablemente, la velocidad aumentaba rápidamente. El ataque que ella debería poder evitar apenas era cada vez más imposible de esquivar. Breakperj. Aún así, esquivó el ataque de martillo por los pelos,
pero en ese instante las partes de la armadura se dispararon en una escala que era varias veces mayor en comparación con las de antes. Ese poder atravesó la barrera y la armadura de Yato no Kami, haciendo que Yoruka elevara una débil voz de angustia. Ella fue arrastrada por 10 y tantos mels de recibir la réplica del impacto explosivo. Sin embargo, no me digas que, estás planeando atraparme. Me provocaste y me obligaste a seguir atacando imprudentemente, para hacerme creer que soy la que tengo ventaja. También intencionalmente no te defendiste usando Howling Roar. Que Yoruka no usara la onda de choque de Howling Roar para disminuir el impacto de los perdigones, ciertamente también era debido a esa táctica. Pero Yoruka comprendió al instante que incluso esa táctica había estado dentro de las expectativas del enemigo. Debido a que frente a Peluda, quien había disparado todas sus partes de armadura con Break Purge, una nueva armadura fue convocada como reabastecimiento. Life Gun. El segundo armamento especial de mi Peluda es convocar el marco de la armadura de repuesto. Tu plan ha fallado, Drag Knight sin nombre. No, chica errante de la división Azure. Fue Yoruka quien fue conducida a una trampa. Además, la resistencia de la Otamete no parecía estar disminuyendo en este momento, tal vez porque estaba recibiendo energía de Abelan. Ella también vio que Yoruka era alguien afiliado a la división Azure. Y sobre todo, incluso la mayor fortaleza de Yato no Kami, su vestimenta divina Spell Code que podía controlar a los Drag Rides fue sellado en esta batalla. Si la situación fuera evaluada objetivamente, era una situación desfavorable que podría decirse que no tenía esperanza. ¡Qué charla alta y poderosa, proveniente de una simple familiar del Sacred Eclipse! Es solo esa valiente postura tuya la que realmente es algo. Pero no eres un partido contra mí. Joe Stork declaró sin un solo cambio de expresión e hizo que Peluda caminara lentamente hacia adelante. Yoruka activó el armamento especial de Yato no Kami, Kumo no Ito. La línea de acero súper fina que no podía verse a simple vista estaba dispuesta como una barrera mientras ella luchaba. Ella intentó activar el Spell Code usando eso, pero Joe Stork lanzó una daga para cortar las líneas de acero una por una. Debido a que era una Otamete que podía navegar por la base de datos para verificar todo el equipamiento, las especificaciones y la capacidad de Yato no Kami, había que esta proeza fuera posible para ella. Somos las personas a quienes Arsalia-sama confió con las ruinas que existen por el bien de los humanos. Éramos antes humanos. Respetando la voluntad de nosotras que nos enfermamos incurablemente debido a cierta circunstancia, Arsalia-sama colocó nuestra personalidad en un cuerpo mecánico. Originalmente la emoción es innecesaria para nosotros. Pero estamos equipadas con convicción para superar las dificultades. Ella estaba hablando con elocuencia mientras hacía la preparación para hacerle el jaque mate a Yoruka. Incluso mientras hablaba, no estaba relajando su guardia ni un poco. Nos confiaron la sabiduría y la tecnología del pasado y luchamos durante muchos meses y años por su deseo. Hasta ahora todo es por el bien del sistema para salvar este mundo y traer paz. No me pongas en el mismo grupo de gente vulgar como tú y Singelen. Lanzó una daga y cortó la última barrera que se creó con Kumo no Ito. Joe Stork preparó su martillo una vez más y miró a Yoruka. ¡Qué gran causa! Y, ¿has terminado de poner tu propia barrera? ¿Qué quieres decir? Joe Stork preguntó espontáneamente a las palabras de Yoruka. La habilidad de tu Drag Ride divino, una parte de las armaduras que enviaste al vuelo funcionará como un detector del entorno correcto. No habrá ningún problema mientras lo entiendas. Bastarda. ¿Dónde aprendiste eso? Joe Stork cuestionó a Yoruka con una mirada dudosa. Implicaba que las palabras de Yoruka estaban en lo cierto. La vestimenta divina de peluda que Joe Stork llevaba puesta era Red Marker. Usando los detectores que fueron plantados en las partes de la armadura que eran como las capas del Drag Ride, era posible detectar cualquier existencia en el entorno. La respuesta es mi armamento especial, Kumo no Ito. Si conoces la habilidad y las especificaciones de Yato no Kami, deberían haber luchado mientras evitabas la línea de acero que podría convertirse en el disparador de Spell Code. Pero es casi imposible detectar las líneas con precisión. Pero, soy una Otamete como puedes ver. ¿Crees que no podría ver algo así? Entonces,
porque tu movimiento fue monótono al principio. Yoruka sonrió con una risita mientras preparaba su blade en forma de katana. Si tienes la función para ver todo desde el principio, tampoco tendrías ninguna razón para evitar expresamente la ubicación donde estaba, ¿no es así? Por encima de todo, la razón más importante era cómo Yoruka fue detectada tan fácilmente al principio, a pesar de que estaba escondida en camuflaje. Si la cantidad de otametes que se podían mover al mismo tiempo era limitada, entonces deberían enviar a un usuario de Drag Ride divino que sobresaliera en la capacidad de detección. Al dispersar la armadura de peluda en los alrededores desde el principio, incluso Yoruka, quien estaba usando el camuflaje, pudo ser localizada. Esa fue su deducción. Pensé que solo eras una simple asesina, pero inesperadamente tienes un cerebro en funcionamiento. Déjame alabarte, peón de la división Asior. Oh vaya. Así que soy alabada. Aunque no es como si estuviera feliz de escuchar eso de cualquiera que no sea Haruhi-sama. Yoruka respondió a los elogios de Youstork con un tono de broma. Pero es lamentable. Ya aprendí tu movimiento como la palma de mi mano. La barrera de cuerda que has colocado también ha sido destruida. Tu vestimenta divina no funcionará contra peluda. Tampoco te queda ninguna fuerza de combate que pueda igualar decentemente. Estás tratando de resistir, pero no hay nada más que puedas hacer. Youstork señaló a Yoruka con el martillo que ella levantó y lo dijo. En respuesta, Yoruka siguió sonriendo sin ninguna posibilidad y miró a la chica Otamete. ¿Eres tú quien es lamentable? No, soy un poco comprensiva contigo. ¿Qué? Yoruka suspiró ligeramente y cerró los ojos. Miró la expresión de Youstork con los ojos de color asimétrico que abrió una vez más. Sé que todas ustedes están en deuda con alguien, pero ¿y qué? ¿Realmente lo crees después de verla vista antes de esto? Si ese es realmente el caso, esta gran causa suya, no tiene ningún valor, al menos no a vista rápida. Youstork era igual que Yoruka en el pasado. El hermanito que ella juró proteger ya se había ido. Sin embargo, ella luchó como la daga asesina del imperio para al menos proteger esa promesa. Si bien sabiendo que hacerlo no se convertiría en autosatisfacción para sí misma, Yoruka, quien no tenía voluntad propia, no podía hacer otra cosa que eso. Pero Lux la salvó. Destruyó el imperio para salvarlo, a pesar de que terminó en un fracaso, eligió el camino como un príncipe criminal y continuó luchando para guiar al nuevo imperio en un camino correcto. El joven que Yoruka reconoció como su nuevo maestro no perdió de vista su propia convicción y justicia incluso ahora cuando su sueño fue destruido. Por eso. Entonces, te enseñaré. Que mi lealtad a mi maestro, es superior a tu ciega justicia. No importaba lo poderoso que fuera Fujil, no importaba lo poderoso que fuera el Sacred Eclipse, ella podía enfrentarlos. Yoruka no sabía que habría un yo de ella que podría luchar por su propia voluntad. ¿Qué estás planeando? ¿Crees que podrás revertir esta desventaja incluso si conoces la vestimenta divina de mi peluda? Youstork condujo a Peluda hacia adelante junto con un grito furioso. Ella cargó en línea recta hacia Yoruka con un marco completo en un estado que había recuperado las armaduras de múltiples capas con forma escamosa. Levantó el martillo en su mano y puso toda su fuerza en él. Puedo ver tu movimiento sin importar dónde trates de escapar, así que puedo interceptarte con Braid Purge, no tienes oportunidad de ganar. En el instante en que intentó controlar a Yoruka una vez más con ese patrón de ataque de muerte segura, la figura de Yoruka y Yato no Kami desapareció ante sus ojos. Ella no estaba en ninguna parte. No, la armadura de peluda que estaba dispersa en los alrededores, la capacidad de detección de la vestimenta divina Red Marker que le decía claramente a ella sobre la ubicación de Yoruka. Le dijo a Youstork que simplemente no podía seguir el movimiento de Yoruka porque el enemigo era demasiado rápido. Tú eres, más lenta de lo que pensaba. ¿Qué, dijiste? La carga fue esquivada con un salto y Yoruka la rodeó. Pateó en el suelo con las 4 patas de Yato no Kami, luego casi al mismo tiempo dio un salto mortal y pateó el aire vacío con Karafumi como reemplazo del techo, y rodó una vez más antes de aterrizar. La técnica de pilotaje anormalmente difícil y el movimiento del cuerpo hicieron que Youstork mirara con asombro. Braid Purge. Youstork,
que reaccionó a la voz de Yoruka, respondió con Break Perj que combinó ofensa y defensa en una sola. Una gran cantidad de perdigones de armadura fueron dispersados a su indefensa retaguardia. Pero Yoruka esquivó el tiro con Howling Roar y aterrizó un corte de contragolpe en el hombro de Peluda. Spellcode bastarda, ¿cómo puede, este tipo de movimiento, en mi base de datos? No existe. Justo después del corte, brillantes letras extrañas se formaron en todo el cuerpo de Peluda. Yoruka miró eso mientras tomaba la postura de tirar de su katana para colocarse detrás de ella. Es sencillo. Cuando Yoruka puso su mano en el Sword Device en su cintura, Yato no Kami también trazó el movimiento de su usuario y mostró una postura de balanceo de espada. Lo que desató hace un momento fue la evasión y luego, un corte en la espalda con el kick draw que Lux inventó. El spellcode funcionó aquí porque ella apuntaba en ese momento después de que Peluda activara el Break Perj de Peluda de Joustork. Break Perj es también lo mismo que Howling Roar. Se libera la energía que se acumula en el Force Core. En otras palabras, no se puede disparar consecutivamente. Por eso, te dejé disparar primero y apunté a esa apertura. Eso es todo. Yuach. Hasta ahora, Yoruka había estado defendiéndose unilateralmente contra el feroz ataque de Joustork para poder aprovechar este momento. Joustork estaba acorralando a esta chica hasta ahora con una táctica perfecta. De hecho, la armadura y el arma de Yato no Kami estaban medio destruidas y ya no podría mostrar toda su capacidad. Y aún así, ¿qué pasa con la verdadera fuerza de esta chica? Para ser más inquebrantable que la máquina mientras una voluntad que era más ardiente que un humano. Joustork también alcanzó su propio Sword Device y gritó para oponerse al control del Spellcode. Debido a que la katana solo estuvo en contacto por un instante, se disipó la usurpación del control mediante la vestimenta divina. Pero Yoruka no se perdió ese instante al que estaba apuntando. En Action *GO, la oscuridad negra azabache que cortaba el viento bailaba hacia la chica que estaba vestida con una armadura enorme. El cuerpo del Dragride se retorció y aterrizó un golpe de espada. El impulso no se detuvo y continuó en una rotación que trajo un ataque más. El impacto del corte oblicuo, el retroceso, la operación de control mental y la operación de control corporal se repitieron alternativamente muchas veces. Los ataques consecutivos golpearon la armadura de Peluda como una tormenta que superó el límite del Dragride. Yuach, gugu. Los incesantes ataques feroces que se desataron desde todas las direcciones no dieron tiempo para que Joustork activara incluso Break Perj. Pero, ¿entiendes? Si atacas así con tu arma dañada, debido a la gruesa armadura de Peluda, la hoja con forma de katana de Yoruka también se estaba desgastando a gran velocidad. Si puedo soportar esto, entonces será mi victoria. La resistencia de la Otamete era ligeramente inferior a la del Dragride, aún así era mucho más difícil en comparación con la carne y la sangre humana. Por lo tanto, ella concentró toda la energía en la superficie y la barrera de la armadura y endureció su defensa como tortuga. Más de 100 cortes se desataron en tan solo 10 y tantos segundos. Justo después de eso, esa oportunidad llegó. Paki, asterisco. El ataque infinito de Enaction se detuvo y Yoruka abrió ligeramente la boca. La resistencia de la hoja dañada cruzó el límite y la hoja blanca se desprendió de la empuñadura. Giró en el espacio oscuro. Bien. Pero, lo soporté, eso. El último golpe de espada que preparaste, no puede alcanzarme sin importar qué. No estés tan segura hasta que realmente lo pruebes. Cric, la armadura y el marco de Yato no Kami levantaron un sonido chirriante y agudo. El último objetivo de Yoruka era Recoil Burst que se usó al mismo tiempo con Spellcode. El ataque de lo que originalmente era un estado de descontrol debido a las órdenes de la operación de control mental y la operación de control corporal que se ejecutaban entre sí, otorgando un poder destructivo que era varias veces de lo normal a cambio de la destrucción de uno mismo. Y ahora mismo, las capas de la armadura de Peluda se quitaron debido a Enaction, exponiendo lo que había dentro. Yoruka planeaba hacer un gran daño para hacer una apertura temporal antes de lanzar el golpe final, pero su blade se rompió y se volvió imposible.
Entonces inténtalo. Intenta usar esa técnica. Tú quien no tienes armas ya estás, derrotada. Yoruka miró las armaduras de peluda que estaban dispersas en los alrededores. Una roja electricidad rugiente corría de una capa a otra contándose con varios de miles. La vestimenta divina Red Marker no es solo para detectar, tiene el efecto de resonancia. Es una habilidad para crear una barrera de espacio destructivo, principalmente usando ondas electromagnéticas. Las partes de armadura que tú y yo misma dispersamos están a tu alrededor. Ya no tienes forma de escapar. Este es el fin, ya veo, como se esperaba de la carta de triunfo de los Lords. No es una exageración que sea su última defensa. Fa. También eres espléndida. Tú eres la primera en luchar contra mí hasta este punto, cuando estoy en pleno poder. Ahora, baja esa espada sin hoja. Con eso todo se acabará. Es solo un punto. Joe Stork, quien dirigió las palabras de Yoruka, sintió desconfianza y se mantuvo en silencio. Y entonces, sintió que la armadura de peluda que llevaba se movía contra su propia voluntad. Se dio cuenta de lo que le hicieron. Bastarda, con un lanzamiento, el martillo que Joe Stork sostenía fue lanzado al aire. Al momento siguiente, Yoruka, quien descartó la katana rota, agarró el mango del martillo lanzado e inmediatamente lo lanzó hacia Joe Stork. Go-un, recoil burst. La armadura y el marco de peluda se rompieron junto con un estruendoso rugido que fue como un relámpago. Fragmentos se esparcieron por todo el aire. Ya veo, su último método es que ella repartiera ese ataque consecutivo entre medio. Fue por esto, la mitad del cuerpo de Joe Stork fue mandada a volar. Aún así, agarró con fuerza el Sword Device que sacó. Debido a que la Blade de Yato no Kami de Yoruka se rompió, era necesario que ella quitara el arma del enemigo para sacar suficiente poder destructivo. Para hacer eso, mientras atacaba con Enaction, Yoruka enredó a Peluda con el armamento especial Kumo no Ito. Luego, después de que Peluda entró en un estado donde Joe Stork no podía usar Break Perry disparando la armadura, ella controló a Peluda con Spell Code y le ordenó que le entregara el martillo. Joe Stork pensó que ella había arrinconado completamente a Yoruka. Pero, estaba equivocada. No importaba cuánto estuviera acorralada en una situación desventajosa, no se aflojó para buscar una manera de volcar la mesa. Yoruka también había crecido. Aunque fue derrotada contra Singelen, que era un enemigo poderoso de una manera diferente, se lanzó a la batalla una vez más con nuevas armas llamadas táctica y estrategia para acercarse al territorio de su maestro Lux. Splen, Daido. Déjame alabar tu escenario de batalla, pero... Crackle asterisco los componentes mecánicos se expusieron desde la mitad del torso destrozado de Joe Stork mientras ella estaba sonriendo. Aún así, mi victoria es inquebrantable. Morirás, aquí. Los fragmentos de armadura de peluda que estaban dispersos alrededor estaban filtrando chispas. Resonó su poder restante con la intención de golpear a Yoruka con la barrera de electricidad de su vestimenta divina Red Marker. Por otro lado, Yoruka también acababa de hacer que su Drag Ride se descontrolara para usar Recoil Burst. Ella no podía moverse. En otras palabras, se decidió que sería golpeada por el contraataque cuando no pudiera destruir completamente a Peluda. Incluso Yoruka no pudo recuperar el aliento después de haber consumido drásticamente su resistencia. Ella ni siquiera podía hablar adecuadamente. Pero su expresión mostraba una sonrisa satisfecha. ¿Qué está mal? Si quieres decir algo, dilo, solo te quedan unos segundos, ¿sabes? Es así. Entonces, solo una oración, Yoruka le dijo a Joe Stork mientras respiraba con dificultad. Abelan está en la dirección al otro lado de esta línea de edificios abandonados, ¿no es así? Me ahorraste la molestia, ya que me lo enseñaste. Joe Stork estaba ocultando tanta fuerza y protegió un área amplia utilizando la zona de contención de Red Marker como la prueba de la zona defensiva que estaba dispuesta para ocultar a Abelan. Y entonces, Yoruka se dio cuenta de cómo la estaba atacando para guiarla lejos para que no se acercara más a esa dirección. ¿Eres realmente algo? Sí, tú también. Pero,
solo es el calibre de nuestra maestra el que es diferente. No la he visto desde hace más de 1000 años. Arsalia-sama, si tú todavía estuvieras viva, justo después de eso, surgió una feroz electricidad alrededor de Yoruka y Joustork. Al instante se encendió un gran fuego para levantarse en toda el área de los edificios abandonados. Así, la batalla en este lugar cerró su telón. Parte 5. Yoruka, mantente a salvo. En la posada de clase alta que estaba reservada para los miembros de Lux y Ciballes. Ayer, Lux, a quien le dijeron que habían secuestrado a Lisa, Eiri y las otras le dieron una sugerencia si él podía cooperar con la misión para traerla de regreso. Por supuesto, ahora mismo Lux en la superficie no podía luchar, por lo que hasta el final solo participaría en la reunión de Ciballes y les prestó su conocimiento. Aún así, no había opción de negarse, por lo que les dijo que tenía la intención de participar. Y así, hoy. La mañana del quinto día después que la División Azure hizo su proclamación de guerra. Si estaba siguiendo el plan original, una carta de desafío para una batalla decisiva se enviaría a Raffi en el día de hoy usando a Lisa como cebo, pero el problema era el lugar para hacerlo. Era necesario infiltrarse en Abelan y debilitar su función, y buscar el secreto del Sacred Eclipse y el punto débil de Ouroboros. Para hacer eso, tenía que localizar la posición de Abelan, que se trasladó al nuevo imperio, y designar ese lugar como el campo de batalla. Sin embargo, incluso después de que hubieran pasado 2 noches desde la última vez que vio a Yoruka, ella no se había comunicado con él todavía. Tenía fe en su fuerza, pero sería una historia diferente si ella luchara contra Raffi, quien se fusionó con el Sacred Eclipse, o Fugil en el peor de los casos. La noche anterior casi no podía dormir preocupado por la seguridad de Yoruka. Por la tarde, los miembros de Ciballes estaban presentes en el comedor de la posada que se usaba como sala de reuniones. Parecía que Crucifer y Celis se dirigieron al castillo desde temprano en la mañana y se les encomendó un mensaje de la reina Raffi. Pero parecía que había un negocio secreto y Crucifer no regresó. Normalmente, Lisa debería ser la que se parara en la posición de oradora, pero hoy la capitán Celis se mantuvo en esa posición. Nii-san. Entiendo que estás preocupado por Lisa-sama, pero no sirve si no descansas bien, ¿sabes? Su hermanita Eiri se preocupó por él justo después de que empezara la reunión. Lux sonrió irónicamente mientras fingía no saber nada sobre la batalla detrás de escenas y la verdad de la reina, y participó en la reunión de estrategia para salvar a Lisa. Entonces, primero confirmemos la información de la situación actual. Tal como nos dijeron ayer, Lizarte fue secuestrada por la División Azure, pero su escondite aún no ha sido descubierto. Sin embargo, creo que lo más probable es que su seguridad esté asegurada. Celis, quien fue seleccionada para administrar la reunión, presentó el tema de esa manera. Para Lux, él lo sabía por completo, al ser él quien secuestró a Lisa y se la confió a Eril y Magialka. Más bien, se sentía aliviado dentro de su corazón porque aún no se había descubierto la ubicación de Lisa. Celis-senpai, ¿puedo preguntar la razón de eso? Eiri levantó la mano con una expresión tranquila. Celis inmediatamente le dijo la respuesta. La razón es por el objetivo de la División Azure. Ellos están proclamando recuperar la autoridad real del nuevo imperio por medio de una razón justificable. Si solo van a atacar, no habrá necesidad de enviar una carta de notificación a todos los lugares de la capital y difundir las noticias a la gente. Por lo tanto, hay algo que tienen que hacer usando a la princesa Lisa. O tal vez harán demandas hacia el nuevo imperio. Entonces, ella no se verá perjudicada hasta que esa negociación se lleve a cabo. Scharis agregó con una expresión seria que era completamente diferente a la de anoche. El secuestro no es un método justificable ni nada de eso. La charla ligera de Tilfar no tenía ninguna nitidez, ya que se debía a que estaba preocupada por Lisa. Por supuesto, Lisa estaba segura que no era más que su suposición, por lo que su ansiedad no se había eliminado por completo. Pero, el sentimiento de convencerse de alguna manera en esta situación de estancamiento donde no podían actuar descuidadamente se transmitió de las palabras de las chicas. Sí. Entonces, en este momento solo podemos esperar la negociación de la División Azure,
y esta reunión es solo un simple intercambio de información, puedo entender qué significa eso. No, eso no es todo. Celis negó con la cabeza ante la pregunta de Nokuto y respondió con una cara seria. El ejército del nuevo imperio capturó a un Drag Knight que se cree es miembro de la división Azure y obtuvieron la información de su escondite. El plan es atacarlo directamente dentro de hoy. La expresión de todos cambió al escuchar eso. El plan es que yo vaya sola con una persona más que me acompañe. Pilfi, si te sientes bien, puedo pedirte que vengas. Estoy bien. Pilfi, quien hasta ahora estaba escuchando la reunión, asintió con la cabeza ante la pregunta de Celis. Lux no mostró ninguna agitación, pero recibió una conmoción dentro de su corazón. Un Drag Knight de la familia Kilra que fue capturado y confesó, es cierto. Suponiendo que la reina Raffi sospechara que Lux era el líder de la división Azure y sacó el tema en este lugar para sacudirlo, sería extraño que esa información también se le diera a Ciballes. En ese caso, tal vez la captura del miembro de la división Azure en sí era cierta. Además, parece que pronto la reina Raffi intentará anunciar personalmente la guerra total con la división Azure. Se ha sacado a la luz que el primer ministro Nulp y los cónsules superiores junto con sus familiares y muchas personas relacionadas fueron asesinados por ellos. Una atmósfera tensa llenó el comedor una vez más. Todos cerraron la boca. Eso es, algo que no se puede pasar por alto. No se trata solo de la princesa. Tenemos que hacer algo también. Scharis dijo eso con un tono pesado desde su sentido de responsabilidad como la hija del vicecomandante del ejército. La división Azure mató al primer ministro Nulp. Así que ella vino con eso tal como se esperaba. Pero algo es extraño. Lux sabía sobre el hecho de que los miembros de la facción del antiguo imperio que se oponían al nuevo imperio fueron asesinados en el tercer ciclo del desfile. Y luego, anteriormente, porque se interrumpió la reestructuración mundial de Ouroboros, Raffi y su grupo se volvieron incapaces de volver a escribir la percepción de las personas. Por eso podía entender la lógica de culpar del crimen a la división Azure en la superficie, pero, como se esperaba, masacrar a los familiares y personas relacionadas es demasiado grande en escala, solo porque Raffi quería estabilizar el gobierno del nuevo imperio, no había necesidad de matar también a los familiares. Si oprimía demasiado a un lado, también provocaría antipatía de otra facción y grupo. A pesar de que se había fusionado con el Sacred Eclipse, si era la reina Raffi quien estaba involucrada en el gobierno, no había manera de que ella no pudiera entender el funcionamiento interno de ese nivel, pero, como pensé, hay un secreto para el Sacred Eclipse, no había manera de que alguien obtuviera un poder todopoderoso de ser poseído. La razón por la que Listelka dijo que el Sacred Eclipse era la causa de la destrucción mundial estaba allí. Mañana le pediré a las de Tríada que protejan a Lux-kun como de costumbre. También sobre Yoruka-san, ¿alguien sabe dónde está? Cuando Celis preguntó eso, todas miraron a Lux. Yoruka se inscribió en la academia con la influencia de Reli, pero se movía fundamentalmente en función de las órdenes de Lux, por lo que no podía hacer nada para que lo miraran. Cierto. Intenté pedirle un poco si podía obtener algún tipo de pistas para salvar a Lisa-sama, pero, no dijo ninguna mentira. Después de todo, por lo que Lux estaba tomando medidas, era para salvar a Lisa y al final sacar el Sacred Eclipse de Raffi. Creo que Yoruka-san estará bien porque es ella, pero estoy un poco preocupada, Eiri dijo eso desanimada. Y luego no hubo más tema para hablar allí y se separaron. Cuando Lux regresó a su habitación en la posada, un miembro de Ciballes entró en su habitación una vez más con el pretexto de vigilarlo. Y así Lux-chi, hoy yo y Nokuto seremos tus cuidadoras, solo confía en nosotras sin reservas. Sí. Por favor, cuídanos bien. En cuanto a una solicitud un tanto indecente, dependerá del grado de la solicitud, pero la emprenderé en secreto. No, no es necesario que aceptes nada de eso que crees que voy a hacer. A pesar de que solo tuvieron una conversación seria en este momento, esto sucedió varios minutos después de eso. Bueno, debían estar actuando con consideración a Lux a su manera para desentrañar su ansiedad en la superficie. ¿Está realmente bien? Que no hagamos nada. Por supuesto.
Nokuto se sentó junto al sofá e inclinó la cabeza mientras le daba una mirada hacia arriba. Un ligero rubor tiñó las mejillas de su rostro que siempre estaba compuesta. Ese gesto hizo que su corazón saltara y su pulso se acelerara inconscientemente. Triple A, te tomó 5 segundos antes de contestar. Tenemos que informarle esto a Eri-chan más tarde, ¿no es así? Sí. Bueno, Eri ahora mismo está ocupada practicando. Ups, finge que no escuchaste nada en este momento. A cambio, también mantendré en secreto la reacción de Lux-san. Lux sintió sospechas al escuchar las sugerentes palabras de Nokuto. Eri, quien no era un Drag Knight, no tenía nada que hacer en esta situación. En el mejor de los casos, solo ordenaría la información y haría un registro para Ciballes. Tal vez estaba haciendo algo como idear un plan para la misión, pero sería algo por lo que tendría que dejar su lugar. Él no encontraría la respuesta incluso si pensara en ello, y en este momento no era el momento para eso. Ahora que un miembro de la división Azure había sido capturado, y el escondite de Lux y Magialka se descubrió en el peor de los casos, ese sería el final para ellos. Por lo tanto, Lux tenía que hacer un movimiento de inmediato pero lo más probable es que la reina Raffi estuviera en guardia contra él. Ella debía estar observándolo incluso ahora, observando cómo reaccionaría. Capitana Magialka, por favor encárgate del resto. Yoruka, por favor que estés bien. Lux cerró los ojos en oración y sacudió su cerebro mientras buscaba la apertura de las dos de Tríada. Habló con ellas mientras esperaba la llegada de Aeril. Sin siquiera saberlo, esa conversación secreta fue escuchada por una cierta chica que accidentalmente llevaba un drake en camuflaje. Parte 6. Por otro lado, durante ese tiempo, Lisa abrió los ojos dentro de una habitación desconocida. Fue secuestrada por un Drag Knight negro que se presentó a sí mismo como la división Azure, por lo que no pudo dormir durante todo un día después de eso debido a la tensión, pero antes de que se diera cuenta, se había quedado dormida. Cuando abrió los ojos, le dijeron que era el mediodía 2 días después de ser capturada. Estaba encerrada en una habitación donde no había una sola ventana. Ella adivinó que aparentemente estaba en el sótano de una casa privada. Parecía ser un almacén para conservar la carne seca o el vino que fue remodelado. Era débil, pero el olor de la comida flotaba. La habían acostado en la cama de la habitación. Por supuesto que sus manos estaban encadenadas. Sus piernas también estaban encadenadas. No tenía sword device y todavía llevaba puesto su traje de piloto. Buenos días, princesa Lisa, ¿cómo te sientes? Una niña andrógina con una cara desconocida. Así como una vez mostró su propia existencia como un personaje ficticio llamado Coral, Aeril usó la manipulación de la percepción del poder del bautismo para hacer que Lisa pensara en ella como alguien desconocida. Ella habló con Lisa. La comodidad de esta cama es lo peor. Vi un sueño del pasado. Ella no mencionó el contenido de su sueño, pero fue un sueño cuando Lisa fue capturada como rehén contra su padre por el antiguo imperio. Dependiendo de la forma de pensar, la situación en este momento podría decirse que era similar. Si ella se suicidara rápidamente, ese pensamiento cruzó su mente, pero ella no podía elegir la muerte a la ligera por una razón diferente a la de ese momento. Parece que estás bien si puedes decir eso. Dime si hay algo que quieras. Lo prepararé tanto como pueda. Entonces, puedes traerme mi sword device. Está bien. Los estamos almacenando adecuadamente, por lo que los devolveremos después de que finalice la negociación. Lisa también pensó que no harían lo que les pidiera, pero estaba abrigando dudas hacia esa reacción cortés. ¿Por qué este tipo de personas estaba planeando un golpe de estado? Ella se preguntó. ¿Qué están planeando demandar? Es el legado y la tecnología de Abelan. El nuevo imperio todavía no ha obtenido nada de eso, ¿sabes? ¿Qué le dijiste a Alma, esa chica, para instigarla? Está bien. Esa chica seguramente se pondrá de pie. Ella no se volverá como Ayes. Aeril murmuró como si hablara para sí misma hacia esa pregunta. Lisa se había vuelto incapaz de reconocerla como Aeril, por lo que Lisa no entendió lo que quería decir al decir eso. Ayes, solo que estás diciendo.
Aeril no respondió y solo sonrió. Luego ella salió del sótano y se mudó al primer piso del edificio. Ayes, quien odiaba al clan de los traidores, fue quemada por el resentimiento y el rencor del pasado y fue impulsada por la venganza, pero Alma ya había sido salvada por el Black Hero. Por eso, Aeril estaba convencida de que estaría bien. Al luchar junto con Lux, ella tocó su forma de vida y cambió. Al igual que Aeril a sí misma en el pasado. En este momento, la estrategia está funcionando al igual que el objetivo de Lux-kun. Lo que queda es solo el método para derrotar a Sacred Eclipse y Ouroboros. No había ningún problema con el plan para derrotar a Fugil y a la reina Rafi y devolver el nuevo imperio a la mano de los humanos. Pero el escondite de Abelan que fue trasladado de la capital abandonada, Guernica, al nuevo imperio, aún era desconocido. Había varios candidatos potenciales, pero un Drag Knight de la familia Kilrake y Yoruka no regresaron. Si no se encuentran hasta mañana, solo podemos renunciar a Abelan. En ese caso, solo podían enfrentar directamente a Rafi y Fugil con Lisa como rehén. Esconderse más allá de eso sería imposible incluso para Aeril y compañía. Incluso ahora, los soldados del nuevo imperio o las otámetes podrían ubicar este escondite en cualquier momento. Asterisco nac nac asterisco, de repente, la puerta del primer piso de la casa fue golpeada. Aeril cerró la entrada al sótano donde estaba Lisa y se enfrentó a la entrada mientras contenía la respiración. «Soy yo, ábrela», escuchó la voz de Magialka. Después de que Aeril la acompañara, dejó escapar un suspiro de alivio. Se disfrazó de anciana y salió con un bastón. Aún así, aunque solo estuvo caminando a pie durante varios minutos hasta aquí, solo hacerlo fue acompañado de un gran peligro. «Fu. Me moví hasta aquí sin ser descubierta de alguna manera, pero realmente tomó esfuerzo». El retenedor de confianza de Magialka, Lolote, actuó como el relevo para la transferencia de información y movió a Lux, Magialka, a Aeril y luego a los Drag Knights subordinados, pero el escondite anterior ya había sido descubierto y destruido. Rafi capturó a uno de sus subordinados y le dijo la ubicación del escondite, pero en ese momento el viejo escondite había sido abandonado y el escondite actual no fue contado a nadie, excepto a muy pocas personas. Sin embargo, no importaba lo vasta que fuera la capital real, no había manera de que pudieran preparar varios escondites con una ubicación que nadie conocía convenientemente. Si se descuidaban y eran detectados por el radar de un drake del nuevo imperio, existía el peligro de que incluso la ubicación de este lugar fuera descubierta. Aunque el lado de Rafi también debería carecer de personal de Drag Knights en este momento, por lo que la posibilidad era baja. ¿Y cómo va la situación sobre el desconocido paradero de Kirihime Yoruka? Lo más probable es que ella haya tenido una batalla con una otámete. Había señales de batalla en los edificios abandonados en el distrito noreste de la capital. Parecía que ella fue capaz de destruir a la otámete, pero tal vez se golpearon entre sí, o tal vez. Magialka se sentó pesadamente en una silla y suspiró. Incluso Aeril podía adivinar sin oír el resto. También, sobre eso, se contactó con los Seven Dragon Paladins restantes. Sí. Por si acaso intenté contactarlos uno por uno, pero no se eliminó el vínculo en su mente. Existe la posibilidad de que yo, tú o Lux acudan a ellos personalmente, pero creo que las perspectivas son escasas. Por si acaso, hice un plan un poco enérgico pero, todavía faltaba la fuerza de batalla necesaria para derrotar a Fugil. Con Cibayes del nuevo imperio aliándose con Rafi, su lado también quería atraer a los miembros sobrevivientes de los Seven Dragon Paladins a su lado, pero debido a la reestructuración mundial, fueron capturados por la percepción de que la batalla en Abelan había terminado. Por eso, no tenían razón para luchar esta vez. Sería una historia diferente si hubiera un objetivo de salvar al mundo. En este momento esta batalla no era más que una guerra civil en el nuevo imperio en la superficie. Incluso si los reyes a quienes servían sabían la verdad, era impensable que decidieran arrojar su preciosa fuerza de batalla a esta lucha. Si Yoruka no regresa, significa que todas las puertas están cerradas para nosotros. En ese momento solo podremos huir en silencio llevando el Gran Force con nosotros. Así es, ¿no es así? Aeril comentó de nuevo sabiendo que tal cosa era imposible.
Sabía que cada otámete estaba equipada con la función de señalar la ubicación del Gran Force en general, y también se lo había dicho a Magialka. En este momento, las otámetes no podían realizar ninguna acción importante porque aún les faltaba energía, pero si el enemigo inspeccionaba el interior de la capital, incluso con el tamaño de la ciudad, serían descubiertos tarde o temprano. En otras palabras, solo podían orar. Esa Yoruka en quien Lux creía, les abriría un camino. Parte 7. Parece que perdí un poco la conciencia. Al mediodía, después de un día transcurrido desde la batalla con Joustork, Yoruka abrió los ojos dentro de un bosque. Levantó la cara para mirar los árboles que crecían y comenzó a caminar lentamente. Aunque apenas esquivó la última explosión, el daño en ella fue grande y fue lo mejor que pudo hacer para esconderse. Después de descansar su cuerpo durante medio día, se movió para investigar, pero al final no encontró el escondite de Abelan que fue trasladado al nuevo imperio. Y finalmente perdió el conocimiento debido a la fatiga. Pero con su instinto inherente y buscando en la dirección en la que Joustork no le permitió acercarse, ya había logrado un éxito. Yoruka, quien no nació en este país, no tenía forma de saberlo, pero este lugar se llamaba el Bosque Antiguo. Estaba ubicado al noreste del castillo del Nuevo Imperio. Era una tierra que estaba fuera de lugar desde la capital. Originalmente, era un terreno sagrado que fue utilizado para la ceremonia por la familia imperial del Imperio Arcadia. Después de que pasó la era del Antiguo Imperio, ese lugar fue abandonado y nadie se acercó más. Pero las ruinas del templo roto se dispersaron por aquí y por allá. Realmente no había ningún signo de bestia aquí y el lugar estaba tranquilo. El débil sonido de la corriente de la montaña que fluía. El sonido del crujir de las plantas prósperas del viento. Se sentía como si la naturaleza reflejara el corazón de Yoruka como un espejo. En su mente estaba su maestro Lux. Hasta ahora, ella pensó que no temía a la muerte y morir por el bien de su maestro era su deseo más preciado. Sin embargo, Lux dijo que no pensaba en Yoruka como una herramienta. Lamento haberte puesto esta carga. Si parece que es imposible, entonces quiero que no hagas nada precipitado y te lleves a Eri para escapar. Y luego, quiero que continúes viviendo protegiéndola. Le dijo eso a Yoruka. Haruhi-sama también, es una persona cruel, si se confiaba en ese tipo de expresión dolorosa, le haría querer cumplir esa misión a cualquier costo, incluso si tuviera que arriesgar su vida. ¿Por qué tanta gente se reunió alrededor de Lux? ¿Por qué querían dar todo por él? Ella finalmente fue capaz de entender eso. Sin embargo, Yoruka no sintió que ella fuera capaz de volverse humana con eso. En lugar de ese tipo de lógica, su sentimiento instintivo de desear a Lux se estaba fortaleciendo. Haruhi-sama. Te amo demasiado. Ella ya no tenía la fuerza suficiente para usar Drag Ride, pero continuó caminando con su cuerpo de carne mientras borraba su presencia, y finalmente descubrió ese lugar. La chica de cabello plateado llamada Arsalia estaba parada debajo de un árbol llamativamente grande donde estaba enterrado un templo hecho de piedra que parecía casi desmoronado. A la sombra del árbol, que solo tenía unos 100 mels por delante, había una figura vestida con un traje de piloto plateado. Con esto, se localizó la ubicación de Abelan en general. Lo que quedaba era solo regresar donde Lux sin que nadie se diera cuenta y contar esta noticia. Esto es extraño. Aunque ni siquiera debería sentir el dolor de una herida, en el instante en que la conciencia de Yoruka retrocedía una vez más, vio la figura de Lux frente a ella. Justo después de eso, perdió el conocimiento mientras se apoyaba en una roca cercana. Su cuerpo que continuaba su búsqueda sin dormir ni descansar desde la batalla mortal el otro día llegó a su límite. Los pasos se acercaban lentamente a la herida Yoruka. Está bien, Fujil. ¿Para qué a la maestra actual? La reina Rafi, no se lo digas. Fujil, quien levantó a la desmayada Yoruka, se dirigió lentamente hacia la otámete Arsalia. Pero su expresión no contenía hostilidad hacia la chica. Fujil estaba mirando a la inconsciente Yoruka con una cara seria. Nuestro contrato no llega tan lejos. Mi trabajo esta vez ha terminado. El Sacred Eclipse ya eligió a Rafi y ella obtuvo el máximo poder.
Solo continuaré observando hasta la próxima batalla, cuando de alguna manera, quien esté calificado para obtener a Abelan aparezca una vez más y pelee. Fugil le lanzó una mirada a Arsalia. La Otamete adivinó su intención y se trasladó a la central de Abelan por un momento. Ella sacó un simple dispositivo de curación y se lo aplicó a Yoruka. Mi objetivo es guiar al ser humano, no apoyar de manera unilateral a uno de los lados. Si Raffi la encontrara en este lugar, entonces eso sería todo su destino, pero eso no es lo que sucedió. Además, en este momento es demasiado ventajoso para su majestad. Eso también es cierto. Entonces, no estará bien si te conviertes en el aliado de Lux y los otros. La Otamete Arsalia inclinó su cabeza inexpresivamente. Fugil bajó los ojos en silencio y respondió a esa pregunta. En la actualidad los dos lados son iguales en fuerza. Por lo tanto, no hay lugar para que yo interfiera. Solo veré a través. ¿Qué tipo de conclusión producirá esta batalla? ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué? La Otamete Arsalia trató indiferentemente a Yoruka mientras le preguntaba a Fugil. Está bien considerar que tus aliados somos nosotras las Otametes. No. Haré que todos cooperen conmigo cuando use Ouroboros, pero no hay una posición llamada aliado para mí. Ese es mi destino, el héroe del principio. Fugil murmuró sin ningún cambio en su expresión. Arsalia no dijo nada más y el tiempo pasó. Parte 8. Al final, Lux no mostró ningún movimiento. Pensé que sería amenazado considerablemente con la captura de su subordinado de la división Asior. Se rindió, o está siendo cuidadoso, ¿cuál podría ser? El castillo de la capital real de Lord Galia. La mañana del séptimo día desde la tercera reestructuración del mundo que terminó en un fracaso. La reina Raffi estaba apoyada en su codo en el trono en la sala de audiencias. A sus lados solo estaban Fugil y la Otamete Arsalia, no había nadie más. La aparición de la división Asior y su proclamación de guerra. Además del asesinato del primer ministro Nulp y el asesinato de un gran número de cónsules que salieron a la luz, los principales vasallos fueron presionados para hacer frente a las consecuencias. Especialmente si el hecho de que Aeril, quien era la llave de Abelan y el Gran Force, fueron robados, fuera conocido por otros países, exigirían que el nuevo imperio asumiera la responsabilidad y esto podría causar el caos. Además, debido a la cicatriz de la larga guerra, incluso la preservación de la fuerza de batalla que consiste en Drag Knights no iba bien, ya que pedían la cooperación de los 4 grandes nobles una vez más. Por cierto, la ubicación del escondite que fue confesada por la joven que era miembro de la división Asior capturada el otro día estaba desierta. La investigación con los documentos restantes y demás estaba en curso, pero todo terminó en vano. Lisa. Es bueno que ella esté a salvo, pero ahora nos hemos quedado sin pistas. No tenemos más remedio que esperar a que el enemigo se acerque. O tal vez, debería tomar medidas desde mi lado. De ser posible, no quería decirle a la gente sobre el secuestro de Lisa, incluso si después de esto recuperaban el Gran Force y realizaban una reestructuración mundial. Por lo tanto, el lado de Raffi solo podía usar la única carta que habían atrapado, que era Alma. Si se anunciara la ejecución pública del líder de la división Asior, la otra parte tendría que realizar una acción. O tal vez. Cuando ella estaba pensando tal cosa, una voz de soldado vino desde fuera del pasillo. Pidiendo permiso para tener una audiencia con su majestuosa reina Raffi. Hay un mensajero de la división Asior enviando una carta de desafío. Entra. Raffi le dijo a Fugil y Arsalia que se retiraran antes de decir eso. Entonces, un soldado Drag Knight que aún era joven entró corriendo. Y luego transmitió una nueva demanda de la división Asior. Era una propuesta para una batalla decisiva que colocaría a los rehenes de ambos lados y el Gran Force en la línea. El escenario que fue decidido por la división Asior fue el antiguo bosque, el nuevo escondite de Abelan que fue transportado desde Guernica en el lapso de 2 semanas. ¿Con qué fue descubierto en esta situación? El enemigo también es realmente algo. Después de decirle al soldado que vino con el mensaje, Raffi sonrió hacia Fugil y Arsalia. O tal vez, esto se debe a la guía de alguien, al ver que tengo demasiadas ventajas.
Raffi miró a Fugil a su lado con un tono significativo. Pero el hombre con brillo en los ojos que era como una bestia no hizo un solo cambio de expresión. Bueno, de cualquier manera, parece que no tengo más remedio que aceptar. Solo puedo hacer eso para recuperar a mi hija Lisa. Por supuesto que traeré a los miembros de Ciballes para participar. Todas también han terminado de pasar por el fortalecimiento, y la manera de usarlas hábilmente también se ha resuelto. La esquina de la boca de Raffi se levantó ligeramente mientras decía eso. La división Azure estaba usando su tiempo para establecer varias bases, mientras que por otro lado, Raffi también estaba preparándose constantemente para la guerra. Durante estos varios días, ella había estado observando a Lux en detalle, pero era como si él no dejara que Raffi atrapara su cola en absoluto. No había ninguna señal de que saliera de la posada, incluso cuando luchaba contra Lisa y Crucifer, se pensaba que era una persona diferente. Pero la creencia de Raffi de que Lux era el líder de la división Azure no había cambiado. En este momento, no había nadie que pudiera declararle la guerra al nuevo imperio, excepto Lux, quien una vez fue guiado por Fugil para destruir el antiguo imperio. Pensando eso, estuvo formando contramedidas en estos días. Será bueno si viene Lux. Fugil, quien escuchó las palabras de Raffi, se quedó callado y solo se quedó a su lado. Al día siguiente, se levantaría el telón de una confrontación directa que sacudiría al nuevo imperio.